Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial es aliada a la Alemania fascista y como tal el gobierno tomó el compromiso de entregar sus judíos, pero la sociedad búlgara en su totalidad, y cuando digo sociedad búlgara en su totalidad, digo los políticos, el clérigo, porque la única iglesia cristiana que declaró a los judíos personas y como tal no debían ser perseguidas y tratadas diferentemente a las demás personas, era la Iglesia Ortodoxa Cristiana Búlgara. Y entonces, aunque el gobierno quiso entregar a los judíos y se comprometió a entregar a los 50,000 judíos que vivían en el territorio de Bulgaria, mediante una acción de la sociedad civil que desembocó, había, como yo le decía, el Santo Sínodo tomó esa decisión, los altos clérigos se opusieron. El arzobispo de Plovdiv, que después se hace patriarca de la Iglesia Ortodoxa Cristiana Búlgara, se va donde los judíos están reunidos porque el gobierno sí quería, el gobierno de índole fascista sí quería entregarlos. Se va donde los reunidos judíos y ya los trenes estaban formados. Y él se va ahí y dice, si este tren avanza, él se pone en los rieles y dice, si este tren avanza tiene que pasar sobre mi cuerpo. Eso es una cosa inédita, inédita en el mundo. Y no es solamente él, es la unión de escritores hacen peticiones al zar de Bulgaria. Mismo en el parlamento, el vicepresidente del parlamento del partido gobernante profascista hace una petición entre miembros del parlamento al zar, al rey de Bulgaria, que no se deben entregar a los judíos. Por eso yo digo que es una acción de toda la sociedad civil. Y eso demuestra, y se salvaron los judíos en Bulgaria, todos los judíos búlgaros en Bulgaria, en los territorios de Bulgaria, se fueron salvados, porque desgraciadamente hubo unos territorios que por Alemania nazi fueron dados bajo administración de Bulgaria, el norte de Grecia y lo que es ahora República de Macedonia, fueron incorporados a Bulgaria, y los judíos de estos territorios, por no ser ciudadanos búlgaros, la administración los trasladó a los campos de exterminio nazi. Pero digo, los judíos en Bulgaria, y eso demuestra la fuerza de la sociedad civil. Tuvimos una exposición ahora cuando se conmemoraba el Día de Conmemoración del Holocausto. Aquí en México la expusimos. También se fue a Sonora ahora, y creo que vamos a hacer otras exposiciones de esta muestra de los hechos que pasaron en Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial.